Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 13 de noviembre y estamos estudiando la lección número 7 y el título para el día de hoy: cuando el pecado reina. Hagámonos una pregunta. ¿Esta lección es para quiénes? ¿Para la gente que no conoce a Cristo? ¿O es para ti, querido hermano y hermana, que vas a la iglesia, que tienes algún cargo en la iglesia, que te has bautizado y que dices haberte entregado al Señor Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Veamos. Veamos en el libro de Romanos, capítulo 6 y el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo? Si leemos el versículo 11, desde el 10, nos dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Todo cristiano, todo aquel que nos hemos bautizado, ya el pecado no debe de reinar en nosotros, sino quien debe de reinar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no debemos nosotros entonces vivir en el pecado, porque entonces, ¿quién reina en mí? ¿Reina Cristo? ¿Creen ustedes, hermanos, que el Señor Jesús puede vivir en un corazón dividido? ¿Creen que el Señor Jesús puede morar en un corazón tibio? Piense en eso, porque la gran mayoría de nosotros estamos viviendo a medias con Jesús. Pero el Señor Jesús nos dice que Él no ha venido porque no quiere que tú y yo nos perdamos. Él anhela y desea que nosotros muramos realmente al pecado y vivamos realmente para Él. Porque Él anhela
que tú y yo seamos salvos, que ya no reine en nosotros la vieja naturaleza, esa vida de pecado que antes llevábamos, que ya no reine en nosotros, que realmente debe de estar muerta, un cadáver, y reine, viva ahora en nosotros la naturaleza espiritual, la naturaleza en Cristo Jesús. La palabra reinar, dice la lección, muestra que aquí el pecado está representado como un rey. Si el pecado es el rey, ¿qué llega a ser todo aquel que peca? Su súbdito. Y tiene que obedecerle. Por eso dice, la palabra griega traducida como reinar significa literalmente ser un rey o funcionar como rey. Y aquí el pecado, como rey o que está reinando, el pecado está demasiado dispuesto a asumir el reinado de nuestro cuerpo mortal y a determinar nuestro comportamiento. Si el pecado reina, es Él el que determina nuestro comportamiento, qué hacer, dónde ir, cómo vivir, qué comer, qué ver, qué oír. El pecado. Por eso es que, ¿qué cosas vemos que no debemos ver? ¿Qué cosas oímos? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Quién lo gobierna? ¿Quién es el rey? Si el Señor Jesús fuese nuestro rey, como es el anhelo de Él para todo cristiano, nuestra vida de cristiano sería totalmente distinta. Reinaría el amor. Habría gozo en nuestras vidas. Habría paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso es lo que habría en nosotros y eso es lo que Él anhela. Él está dispuesto a dar su espíritu a todo aquel que lo pide, pero que lo pide con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Cuando Pablo dice, no reine, el pecado sugiere que el justificado, o sea, el perdonado por Cristo, aquel que ha venido a Cristo y lo ha reconocido como su Señor y Salvador, puede optar por impedir que el pecado se erija como rey en su vida. Aquí es donde entra en acción la voluntad. Recuerde que Satanás lo único que hace es presentarnos a nosotros la tentación. Y la tentación no es pecado. El Señor Jesús dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero allí Él empleó su voluntad, no pecó. Así es que nosotros también debe de entrar en acción nuestra voluntad
y nuestra voluntad unida a Cristo es una voluntad fuerte, la cual el enemigo no puede doblegar. Por eso es necesario que nosotros mantengamos nuestro diario vivir. El día de hoy debo de levantarme con Cristo para vivir el día de hoy para Él y con Él, y de Él recibo la fortaleza para poder vivir el día de hoy en victoria. El Señor Jesús, un hombre de oración, un hombre que obedecía la voluntad de su Padre, su voluntad estaba entregada a su Padre, y el enemigo no pudo doblegar la voluntad de Cristo. Ejemplo os he dado, dice el Señor Jesús, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él venció. Nosotros podemos hacer lo mismo, dependiendo de Jesús. Él nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Mire lo que nos dice esta cita del Espíritu de Profecía que está allí en la lección. Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. El poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Puedes darle tu voluntad. Entonces, Él obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad. De este modo, tu naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos estarán en armonía con Él. Eso está en Camino a Cristo, página 47. Leamos esa varias veces. Los invito a que la lean 1, 2 veces que pueda, y medite qué es lo que nos dice Él. Entreguemos, dice, nuestra voluntad a Cristo, y de este modo tu naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Pero es allí donde estamos fallando. No estamos entregando nuestra voluntad a Cristo totalmente. Ciertas cosas le damos, pero ciertas cosas no guardamos para nosotros, y así no podemos vivir una vida cristiana victoriosa. El enemigo tiene puertas, nosotros tenemos puertas abiertas para que el enemigo entre. Por eso nos dice el versículo de memoria: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias de la carne. Las concupiscencias de lo que vemos, de lo que oímos,
de lo que comemos. Todo eso, muchas veces nosotros, sabiendo, la palabra de Dios nos dice qué cosas comer y qué no comer, optamos por comer aquello que al cuerpo le gusta, pero que va en contra del consejo de la voluntad de Dios. Decimos, no me va a hacer daño. Dios, que conoce todo, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero nosotros decimos, no, una vez no vas, no me hace daño. Con una vez que le abramos la puerta al enemigo, él entra y hace estragos en nosotros. Una vez que vaya a este lugar, con una vez que lo haga. No, hermano. El Señor anhela y nos dice que estemos muertos al pecado, para que no reine en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos. Porque ¿hacia dónde nos va a llevar? No nos va a llevar a vivir una vida mejor, sino que nos va a ir degradando cada vez más y nos va a ir alejando de Dios, y después nos dirá, hipócritas, y te dice ser adventista, te dice ser cristiano. Él mismo empieza a que nosotros nos sintamos mal. El enemigo trabaja de esa manera. Primero me muestra el brillo de las cosas para que optemos por hacerlas, por tomarlas, por comerlas, por vivirlas. Pero cuando ya nos tienen sus garras, él mismo se encarga de que nos sintamos desgraciados, lejos de Cristo. Sigue diciéndonos aquí, la palabra griega traducida en Romanos 6:12 como concupiscencias significa deseos. Estos deseos pueden ser tanto de cosas buenas como de cosas malas. Cuando reina el pecado, nos hará desear lo malo, no lo bueno. Los deseos serán fuertes, incluso irresistibles. Si luchamos contra ellos por nuestra cuenta, ¿creen que vamos a poder vencerlos? No. Necesitamos a Cristo en nosotros, y es allí donde entra de que Cristo no puede vivir en un corazón dividido. Y eso lo vemos muy claro para nosotros los laodicenses. En Apocalipsis 3, del 14 en adelante, el Señor nos dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Me siento religioso, me siento que todo lo tengo, que todo lo sé, que ya estoy listo para cuando el Señor Jesucristo venga. Allí será el chasco, ahí será el lloro y el crujir de dientes de la gran mayoría. ¿Por qué? Porque han permitido que su voluntad se desvíe, no por las cosas buenas, sino a las cosas malas. Y de esa manera
el pecado reina en esa mente, en ese cuerpo, y no reina Cristo. Porque ¿a dónde está el Señor Jesús en la gran mayoría de nosotros? Fíjese dónde se encuentra. Ahí mismo en Apocalipsis 3. Él nos dice, busque su lección, busque en su Biblia. En capítulo 3, versículo 20. Después de haber descrito que estamos tibios, no fríos, no calientes, estamos a medias. ¿Y usted cree que un cristiano a medias podrá ser heredero del reino de Dios? No. Es necesario que o somos de Cristo o somos del mundo. Cuando Él dice, ojalá fueses frío. ¿Quién es el frío? El muerto. El que no tiene a Cristo en su corazón. El que anda en el mundo. Ojalá fueses caliente. Aquel que está con Cristo, que le ha entregado su vida a Él y está muerto al pecado. Pero, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, tibio es aquel que su cristianismo lo vive a medias con el mundo y a medias con Jesús. Se está engañando a sí mismo. ¿A dónde está Cristo? Versículo 20, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy. ¿Dónde? ¿A dónde tenemos a Cristo? Yo estoy a la puerta. ¿Y qué? Y llamo. No que le abrimos el corazón cuando nos bautizamos, para que Él entrara y reinara en nosotros. Pero ¿por qué aquí me dice que Él está afuera llamándome? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué lo tengo afuera cuando Él debería de vivir, ser el Rey en mí? Las concupiscencias de la carne, de los ojos, de los oídos, ha hecho que el Señor Jesús salga de mí. Pero yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo siendo religioso, pero no reina Cristo. Sigue diciéndonos aquí la lección. Cuando reina el pecado, nos hará desear lo malo. Los deseos serán más fuertes. Los deseos serán fuertes, incluso irresistibles. Si luchamos contra ellos por nuestra cuenta, no podremos decirles no. Vamos a tener que obedecerle. ¿Por qué? Porque es el pecado el que reina en el cuerpo. El pecado puede ser un tirano cruel que nunca está satisfecho y siempre regresa por más. Dice, el pecado puede ser un tirano cruel que nunca está satisfecho y siempre regresa por más, hasta que hace de la persona, hace del cristiano un guiñapo, alguien inservible. Solo mediante la fe, solo al reclamar las promesas de la victoria, podemos derrotar a este
amo implacable. ¿Cómo es que podemos nosotros salir de esa tibieza en la cual estamos? Solo mediante la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús, depositando todo en Él. Al reclamar las promesas de la victoria y hacerlas nuestras. Porque recuerde el título de la lección de esta semana: ¿cómo vencer a qué? El pecado que habita ¿dónde? En mí. No olvide, cada uno de nosotros somos pecadores, todos somos pecadores. ¿Cómo puedo vencer el pecado que habita en mí? Solamente entregando nuestra voluntad a Cristo. La palabra pues en Romanos 6:12 es importante. Hace referencia a lo que se ha dicho antes, especialmente a lo que se ha dicho en Romanos 6:10 y 11, que ya lo leímos. El bautizado ahora, ¿para quién vive? Dice. Para Dios vive. Entonces está hablando para nosotros los adventistas. Ya hemos sido bautizados, ya le entregamos nuestra vida a Jesús. Es decir, Dios es el centro de nuestra vida. ¿Es eso real en ti y en mí? Si no, es necesario que detengamos nuestra vida de cómo la llevamos y busquemos realmente a Cristo de todo corazón. Por eso Él nos dice: volveos a mí, yo redimí, mío eres tú. ¿Por qué me dice volveos? Porque no voy con Él, no voy en el camino que Él ha trazado. Estoy trazando yo otro sendero en el cual Él no va. El bautizado ahora para Dios vive. Fíjense que dice: para Dios vive. Es decir, Dios es el centro de su nueva vida. La persona sirve a Dios, haciendo lo que le agrada a Dios, y por lo tanto no puede servir al pecado al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y despreciaremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a Mamón. Decidámonos. ¿A quién serviremos? ¿Quién será el rey en nosotros? ¿O el pecado o Cristo? Pero eso sí, si el pecado reina en tu mente, en tu vida, el fin es la muerte. Pero si Cristo reina, el fin es vida eterna en Cristo Jesús. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para hoy, lunes 13 de noviembre. La justificación propia es el peligro de esta era. La era de las luces, la era de la tecnología, la era en la cual la gente todo lo sabe. Entonces dice, la justificación propia es el peligro de esta era. Separa al alma de Cristo. Los que confían en su propia justicia no pueden entender cómo la salvación viene por medio de Cristo. Al pecado llaman justicia y a la justicia pecado. No perciben la malignidad de la transgresión ni comprenden el terror de la ley.
porque no respetan la norma moral de Dios. La razón por la cual hay tantas conversiones espurias en estos días es porque hay una estimación muy baja de la ley de Dios. Dice, hay conversiones, ¿cómo dice? Espurias. Es porque hay una estimación muy baja de la ley de Dios. O sea, la gente entra, va a la iglesia y sigue viviendo una vida como él quiere. Hace lo que quiere, va cuando quiere, vive como quiere, así de que espuria, o sea, no una entrega total a Cristo. ¿Por qué dice? Porque hay una estimación muy baja de la ley de Dios. En lugar de la norma divina de justicia, los hombres han erigido un patrón de su propia hechura por el cual miden el carácter. Ven a través de un vidrio oscuramente y presentan ante la gente ideas falsas acerca de la santificación, estimulando así el egoísmo, el orgullo y la justificación propia. Pero lo más bondadoso que se le puede predicar al pecador es la verdad de los requerimientos obligatorios de la ley de Dios. La fe y las obras deben ir de la mano, porque la fe sola, sin obras, es muerta. Esto se encuentra en Fe y Obras, página 99. El Señor hizo al hombre recto, pero éste pecó y se ha degradado porque rehúsa rendir obediencia a las demandas sagradas de la ley de Dios. Si las pasiones del hombre son apropiadamente controladas y correctas, orientadas, contribuirán para el bien de su salud física y moral y le asegurarán felicidad en abundancia. No hay placer auténtico para el transgresor de la ley de Dios. Sabiendo esto, el Señor ha puesto restricciones al hombre. Él dirige, comanda y categóricamente prohíbe. El Señor sabe muy bien que la felicidad de sus hijos depende de la sumisión a su autoridad y de vivir en obediencia a su norma de gobierno santa, justa y buena. Esto se encuentra en Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 113. No podemos servir a Dios. Escuche esto. No podemos servir a Dios con un corazón dividido. La religión de la Biblia no es una influencia entre muchas otras. Su influencia ha de ser suprema, impregnando y dominando todo lo demás. No ha de ser como un reflejo de color aplicado aquí y allá en la tela, sino que ha de impregnar toda la vida, como si la tela fuese sumergida en el color hasta que cada hilo de ella queda teñido por un matiz profundo e indeleble. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error, el vacilar y ser tibio en obedecer la verdad. Es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. ¿Escuchó esto? El vacilar y ser tibio es el vacilar y ser tibio en obedecer la verdad, es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico.
los métodos mundanales y los invariables principios de la justicia no se fusionan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Entre los dos, el Dios eterno ha trazado una separación amplia y clara. La semejanza de Cristo se destaca tanto de la de Satanás como el mediodía contrasta con la medianoche. Y únicamente aquellos que vivan la vida de Cristo son sus colaboradores. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad. ¿Lo entendió? Por eso es que el Señor nos dice que muramos al pecado, que el pecado no reine en nosotros, porque el anhelo del Señor Jesús es salvarnos, es que vivamos toda una eternidad en esa tierra nueva que Él ha preparado para todo aquel que le ama y le espera. Por eso nos dice aquí, las últimas partes de la lección, dice, la persona, el bautizado, ahora para Dios vive. Es decir, Dios es el centro de su nueva vida. Debe de ser, dice Dios, el centro. La persona sirve a Dios haciendo lo que le agrada a Dios y por lo tanto no puede servir al pecado al mismo tiempo. Está vivo para Dios en Cristo Jesús. Meditemos, como dice al final, repasa la cita de Elena de White en el estudio de hoy. Y esa cita ahí se encuentra en el corazón, en el centro de la lección, cuando nos dice, lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Repasa esa parte, léela varias veces y medita qué es lo que el Señor te está diciendo en esa cita. Así es de que, hermanos, el consejo de Dios es que no reine el pecado, porque cuando el pecado reina, no reina Cristo. Cuando el pecado reina, estamos destituidos de la presencia de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Quién es el que reina? Satanás. Así. Por eso es que el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Que tengas un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.